Bien, para poder estudiar de manera apropiada las diferentes macromoléculas, eh, es necesario de que ustedes conozcan antes eh, qué son los diferentes grupos funcionales, ¿ya? En química seguramente los van a ver con un poco más de detalle y van a encontrarse que hay más de 100 diferentes grupos, ¿ya? Eh, pero que dentro de de las moléculas orgánicas hay algunos de estos que destacan por sobre otros. No sé si alguien sabe qué es un grupo funcional. Si alguien sabe, ha visto algo de química, ha escuchado de repente el término. Son como el alcohol y esas cosas, ¿o no? Por ejemplo, Como- el alcohol es un grupo funcional. Profe, son como, no sé si ramificaciones, pero serían como distintos tipos de elementos, átomos que se unen como a una cadena de carbohidratos e Exacto. hidrógeno. Por ahí está la definición bastante cercana, ¿ya? Una molécula es, es lo que es con respecto a sus características funcionales, a sus propiedades, etcétera, en base a su composición atómica, ¿ya? Y los grupos funcionales vendrían a ser, como su nombre indica, grupos, o sea, asociaciones, asociaciones eh, de átomos que al agregarse a una molécula le cambian sus propiedades, ¿ya? Por ejemplo, para hacer una cuestión sencilla, imagínense que estos dos son el centro de una molécula, ¿ya? Son estas dos que están ahí son moléculas y que en el centro su estructura interna son idénticas. Por ejemplo, imagínense, puede ser una estructura basada en carbono, etcétera. Dependiendo de lo que se le unan, sus propiedades pueden ser diferentes. Por ejemplo, si a la molécula de la izquierda se le agrega un grupo COH, esta va a ser una molécula negativa, ¿ya? Va a ser negativa. Si yo le agrego grupos OH, va a ser una molécula alcohólica, ¿ya? Si le agrego SH, va a oler mal, ¿ya? Si le agrego fosfato, va a ser muy reactiva, ¿ya? Si la comparo con la derecha, si a la molécula de la derecha le agrego un grupo NH, va a ser una molécula positiva. Si le agrego CO, si le agrego metilo, acetilo, no le va a gustar mucho el agua, ¿ya? Entonces, una molécula va a reaccionar, va a interactuar, va a generar diversos tipos de funciones y propiedades e interacciones con otras cosas dependiendo de sus grupos funcionales. Y los grupos funcionales son agregados de átomos, ¿ya? Como pueden ver, pueden ser dos átomos, como este OH, pueden ser varios, como este fosfato, así. Pero son grupos de átomos que a través de un enlace se conectan con una molécula orgánica y al conectarse le van cambiando sus características, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a estudiar algunos grupos funcionales, de esos más de 100 que existen, que son importantes en la estructuración de moléculas orgánicas, ¿ya? Y es importante que sepan las características de cada grupo, porque más adelante vamos a ver una estructura de un carbohidrato y ustedes tendrán que no solamente mirar cómo es la estructura, la cadena de carbonos, sino tendrán que decir, ah, el carbohidrato tiene tales grupos funcionales. Por eso es polar, por eso es así, etcétera. Porque tienen que aprender a ir ustedes observando los diferentes elementos en base a lo que van aprendiendo. Y es importante que aprendan qué son los grupos funcionales, reconocer las estructuras de los grupos funcionales y entender qué características les van a aportar a cada molécula. ¿Ya? Empecemos con el grupo funcional básico de una molécula orgánica, el grupo metilo. ¿Ya? El grupo metilo. Eh, el grupo metilo es el grupo funcional que está formado por un carbono con tres hidrógenos. Recuerden, ¿se acuerdan el número de enlaces que forma cada átomo de los básicos? El carbono forma cuatro enlaces, el oxígeno forma dos enlaces, el nitrógeno tres, el hidrógeno uno solo.
¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Se acuerdan de los elementos de positividad, electronegatividad también? El oxígeno Sí, es profe. electronegativo, el hidrógeno electropositivo, el carbono tiene electronegatividad intermedia, ¿cierto? Eh, para los que no se acuerdan ahí, vamos a ir repasando algunas cosas, ¿ok? Ya, de partida. Cada grupo funcional tiene que tener un enlace libre que se une a R, porque tiene que pegarse de alguna forma a una cadena, ¿ya? Esta R, por ejemplo, representa una molécula, ¿ya? Una molécula. Entonces, este grupo metilo, CH3, ¿ven? Carbono con 3 hidrógenos. El carbono forma 4 enlaces, ¿ven? Un enlace es el que queda libre, este que se representa acá arriba, ¿ven? Ese enlace que queda libre le permite pegarse a una molécula, ¿ya? Y al pegarse le cambia características a la molécula. Y con los otros 3 enlaces se une al hidrógeno, ¿ya? Hace rato les explicaba la relación que hay entre, entre el oxígeno con el hidrógeno. ¿Se acuerdan? Que el oxígeno era avaro con los electrones por ser electronegativo, entonces eso generaba que esto produjese una diferencia y por lo tanto el hidrógeno que está unido al oxígeno formaba puentes para compensar el hecho de que el oxígeno no le comparte electrones, ¿ya? El carbono no es electronegativo como el oxígeno, tampoco es electropositivo, es intermedio, ¿ya? Por lo tanto, el carbono con el hidrógeno tienen una relación más saludable, porque aquí se comparten los electrones, ¿ya? Se comparten bastante bien, ¿ya? Bastante bien los electrones. Entonces, como se comparten bastante bien, el hidrógeno no mira para el lado y no forma puentes, ¿ok? Entonces, hay una regla para la formación de puentes de hidrógeno. No sé si la vieron en la clase anterior, ¿ya? Eh, vamos a mostrarla por acá. Ahí, acá. Hay una regla. El hidrógeno, el hidrógeno, cuando está unido con oxígeno, siempre me salen chuecos estas cosas. Cuando está unido con nitrógeno, cuando está unido con azufre o con cualquier otra cosa que sea electronegativo, va a formar puentes, ¿ya? ¿Con quién forma puentes? Con algo que tiene que ser electronegativo, porque esta zona es electropositiva. ¿Quiénes son electronegativos? El oxígeno, el nitrógeno, el flúor, azufre, etcétera, ¿ya? El hidrógeno, cuando está unido con carbono, nunca forma puentes, ¿ya? Nunca forma puentes. Y esto tiene que ver con la relación del átomo con los otros elementos. Como estos elementos son electronegativos, son avaros con los electrones, como no le comparten electrones, el hidrógeno se siente solito y busca compañía en otro lado. Por eso forma estos puentes, ¿ya? Aquí no. Aquí como los electrones se pasean bastante equilibrados entre los dos, no puede formar puentes porque no forma una región de electropositividad, ¿ok? En resumen, el hidrógeno, si está unido con nitrógeno, oxígeno, que son los más comunes, forma puentes. ¿Con quién? Con nitrógeno, oxígeno. El hidrógeno que está unido a carbono jamás forma puentes, ¿ya? Y el carbono en sí tampoco jamás forma puentes, ¿ok? No recibe puentes. Entonces, los elementos que pueden formar puentes van a ser solubles, porque pueden formar puentes con el agua. En cambio, los elementos que no forman puentes, van a ser insolubles o apolares también le podemos decir. ¿Ok? Entonces, en base a eso, regresamos aquí. Y tenemos, ¿dónde está? Borrar. Este grupo funcional, carbonos unidos con hidrógeno. Ninguno de los 3 hidrógenos que están acá forman puentes con el agua. Por lo tanto, este es un grupo clásico apolar, ¿ya? Entonces, si yo a una molécula le agrego un grupo metilo, estoy haciendo que la molécula sea más apolar, porque ni el carbono ni ninguno de los hidrógenos que le estoy agregando va a formar puentes, ¿ya? Pero esta molécula es la base de las moléculas orgánicas, porque tiene carbono. Y se pueden formar, por ejemplo, un grupo metilo así,
carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y aquí se puede unir, por ejemplo, con otro carbono, con otro metilo. Yo tengo dos metilos y ya tengo una estructura que son dos carbonos. Si este hidrógeno de acá lo reemplazo con otro carbono, puedo ir haciendo crecer una cadena. Y una cadena de carbonos ya es una estructura que puede ser la base de alguna estructura, de una estructura orgánica, de una molécula orgánica, de un carbohidrato, de un lípido, etc. ¿Ya? Este grupo metilo, entonces, es el grupo básico porque aporta carbonos. Y es el básico en formar esencialmente lípidos. ¿Ya? Metilo, apolar. Recuerden eso. Si yo tengo metilo, apolar. El grupo hidroxilo. Este grupo está formado por un oxígeno y un hidrógeno. Recuerden, el oxígeno solo forma dos enlaces. Entonces, un enlace va a la cadena y el otro enlace va al hidrógeno. ¿Ya? Este grupo, ¿cómo será? Apolar. Polar. Nada más. A ver, analicemos. Este hidrógeno Polar. podrá formar puentes con el agua. Si yo Sí. coloco una molécula de agua por acá, Sí. ¿formará puentes o Sí. no? Sí forma Sí. puentes. Sí. ¿Ya? Sí, forma Y este oxígeno formará puentes con el agua. Si yo coloco, por ejemplo, una molécula de agua acá, este oxígeno recibe puentes. ¿Ya? El hidrógeno forma puentes o dona puentes. Las otras moléculas reciben los puentes. Pero el OH es un grupo muy, muy polar, porque puede formar puentes con sus dos porciones, por aquí y por acá. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, eh, el OH, que se llama también el grupo de los alcoholes, es uno de los grupos que sin tener carga, mejor se mezcla con el agua. ¿Ya? Entonces, si el anterior, el metilo, era apolar, este va a ser polar. ¿Ok? La presentación sí debiera estar en el Educandus. Esta presentación es la presentación que dice carbohidratos. Que antes de empezar carbohidratos empiezo con esto. ¿Ya? Entonces, vamos sumando. Metilo, apolar, hidroxilo, polar. ¿Ya? OH polar. El grupo de los alcoholes. Otro grupo funcional más. El grupo carbonilo. ¿Ya? El grupo carbonilo está formado por un carbono con un oxígeno. Recuerden, el carbono forma 4 enlaces y el oxígeno forma 2 enlaces. Y aquí en este grupo vamos a tener de que el carbono con el oxígeno forman un doble enlace. ¿Ok? Doble enlace. Ahora, como el carbono forma 4 enlaces, bueno, un enlace va a la cadena. ¿Ven? Este enlace va a la cadena. El enlace va a la cadena. Y el último enlace, bueno, 2 al oxígeno y el último enlace puede variar. Puede ser de que se una con un hidrógeno y ahí se acaba la molécula porque no se le puede pegar más, o puede que se una a otra cosa. Por ejemplo, acá puede ser otra cadena de carbono, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos para el carbonilo dos formas. Dos formas. Una forma que está en el extremo de la molécula, que aquí se termina la molécula, o una forma que está en la mitad de la molécula. ¿Ya? Por aquí viene la molécula, hay un carbonilo y sigue la molécula. Cualquiera de las dos formas se llama carbonilo, pero para diferenciarlas, a la forma que está en el extremo y que tiene un hidrógeno unido, se le llama el aldehído, ¿ya? El COH o CHO, como quieran llamarlo, el aldehído. Si está intercalada dentro de la molécula, se llama cetona. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas para este grupo funcional carbonilo. Aldehído si está en el extremo, cetona si está en medio de la molécula. Este grupo funcional será polar o apolar. Apolar. ¿Polar? Apolar. Ya.
cuando vayan a dar una respuesta, indiquen las razones por las cuales piensan que es polar o que es apolar. Porque tiene carbono. Porque... la tenemos. Porque dijo que los hidrógenos no formaban puentes cuando estaban unidos a los carbonos. Ya. Entonces, este hidrógeno o está unido a carbono no forma puente. ¿El carbono forma puente? O sea, ¿el carbono recibe puentes? No. No. ¿El oxígeno recibe puentes? Sí. Sí. Entonces, ¿es polar o es apolar? Si alguna partecita del grupo forma puentes, ya se lo considera polar. ¿Ya? Ahora, si yo comparo esto con el OH es más polar. ¿Ok? Es más polar. ¿Ya? Entonces, para que vayan entendiendo cómo funciona esto. Este grupo es un grupo polar, pero que yo diga que es polar no significa, no está diciendo nada acerca del grado de polaridad. Una cosa puede ser poco polar, medianamente polar, muy polar. ¿Ya? El grupo OH es muy polar. El grupo carbonilo es medianamente polar o poco polar. ¿Ya? Aquí igual. Este hidrógeno, o sea, este carbono no forma puentes, pero el oxígeno sí puede formar puentes. Si una parte de la molécula ya forma puentes, por lo menos tiene algo de polaridad. ¿Ya? Y piensen ustedes que en las moléculas orgánicas es importante que los grupos funcionales le aporten cosas diferentes, porque los seres vivos, cuando van a ir construyendo sus estructuras, sus moléculas, no pueden usar cosas que le aportan lo mismo. No tendría ningún sentido. ¿Ya? Entonces, se requiere de que las moléculas le aporten cosas diferentes, que una le aporte a polaridad, que otra le aporte un poquito de polaridad, otra mucha polaridad. Algunas cosas, como vamos a ver, tienen que aportarle cargas. ¿Ya? Entonces, la gracia de los grupos funcionales es que cada grupo le aporta cositas diferentes a la molécula. Entonces, de esa forma, las células pueden construir moléculas con propiedades diferentes. Y así funciona mejor la vida. Con características nuevas, diferentes, con aportes diferentes, funciona mejor. Si todo fuese lo mismo, no tendría ningún sentido usar uno u otro. ¿Ya? Entonces, el grupo carbonilo es un grupo que es polar, pero que es menos polar que lo que puede ser, por ejemplo, el OH. ¿Ya? Y tiene la gracia de que le aporta polaridad, pero a diferencia de lo que es el OH, no es una polaridad terminal. Por ejemplo, en el OH se termina la cadena. Si yo le coloco una cadena oxígeno-hidrógeno, ya no puedo colocarle más. Entonces, siempre el OH está en un extremo. Siempre está en un punto de la cadena donde se termina la cadena. En cambio, el carbonilo puede estar en la mitad de una cadena. ¿Ya? Entonces, son cosas que van aportándole diferencias en la construcción de moléculas. ¿Ya? El siguiente grupo funcional, Profe, dime, ¿los metilos eran apolares o polares? No, no me acuerdo. apolares. Ninguno Apolares. de estos, ninguno de estos forma puentes con nada. ¿Ya? Este es un grupo característico de los lípidos. Ninguno forma puentes. Ninguno. ¿Ya? Entonces, cero con el agua. Completamente apolar. Muy Ya, polar, profe. poco polar. ¿Ya? El carbonilo es polar, pero de menor polaridad que el OH. ¿Ya? Entonces este sería muy polar, este sería poco polar. ¿Ya? Resumiendo, apolar, metilo, muy polar, OH, poco polar, carbonilo. ¿Ya? Ahora veamos el siguiente, que es el carboxilo. El carboxilo es un grupo que es combinación de dos grupos que hemos visto anteriormente. ¿Ya? El grupo CO es el grupo carbonilo y el grupo OH es el grupo hidroxilo. Incluso el nombre es la combinación. Carbonilo con hidroxilo. Forman carboxilo. ¿Ya? Este grupo será polar o apolar.
Polar. 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 Por el oxígeno. Claro. Claro. El hidrógeno unido al oxígeno forma puentes, el oxígeno forma puentes, el oxígeno forma puentes, el carbono no, pero tiene varias cosas polares, por lo tanto ya es polar, ¿cierto? Pero además, este grupo tiene otra cosa peculiar, ¿ya? Tiene otra cosa peculiar. Vamos a hacerlo por acá. Carbono. Ya. Este es el grupo carboxilo, ¿cierto? Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora, aparte de que lo he dibujado mal, o sea, no muy bonito, es una estructura, esta es una estructura que no es simétrica, ¿ya? Y en la naturaleza, la simetría es premiada con estabilidad y la asimetría es condenada a ser inestable, ¿ya? Entonces, las moléculas que son asimétricas son inestables y tratan de ajustarse a una forma de simetría que les dé mejor estabilidad. ¿Ok? Entonces, esta estructura, esta estructura eh, normalmente tiende a sufrir una transformación que le dé una mejor simetría que la haga más estable. Entonces, para eso, este carbono va a generar una interacción diferente con los oxígenos. ¿Ven? Así esta molécula está mucho más estable. En vez de tener, si se fijan, este tiene un oxígeno hacia abajo con doble enlace y hacia arriba un OH. La parte de arriba es diferente a la de abajo. En cambio, en la molécula que yo he dibujado aquí al lado, es mucho más simétrica. ¿Ya? Ahora, a este le falta un enlace. Así que aquí se forma un enlace de resonancia. ¿Ya? Y el hidrógeno estorba en esta estructura. No se lo puede colocar ni acá arriba, ni acá abajo, ni al medio. ¿Qué hacemos con el hidrógeno? Ah, que se vaya. Y el hidrógeno se pierde. Pero el electrón se queda. ¿Ok? Entonces, este grupo, que yo lo puedo escribir así, COOH, cuando yo lo coloco en agua, trata de estabilizarse y pasa a ser una estructura que va a ser así. COO con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. ¿Cómo se llaman las moléculas que cuando son colocadas en agua liberan protones? Ácido. Ácidos. El COH, este grupo, el carboxilo, es el grupo típico de los ácidos orgánicos. ¿Ya? Entonces, de esta forma se explica cómo estructuralmente el COH tiene una tendencia a perder el protón, a perder el hidrógeno, ¿ya? A disociarse, a ionizarse. Y al ionizarse se queda con carga negativa el COH y con carga positiva el hidrógeno que se va, que se queda en el agua por ahí y estaría generando acidez en el agua en el medio. ¿Ok? Entonces, el grupo carbonilo, el grupo carboxilo no solamente va a aportarle polaridad, le aporta una carga negativa a la molécula. ¿Ya? Entonces aquí vamos viendo cómo cada grupo funcional le aporta cosas interesantes a la molécula. Si yo le coloco metilo, estoy haciendo que la molécula sea más apolar. Si yo le coloco hidroxilo, estoy haciéndola más polar. Si le agrego carbonilo, medianamente polar. Si le agrego carboxilo, estoy agregándole polaridad, pero además de polaridad, carga negativa. ¿Ok? Entonces pueden ver ustedes cómo los grupos funcionales van, al ser agregados a la molécula, van cambiándole las características a la molécula, porque le van aportando cosas. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. Otro grupo funcional interesante es el grupo éster, que es clásico de lípidos, ¿ya? Combinaciones de ácidos grasos con otras cosas. Y en este se ha reemplazado el hidrógeno por una cadena. ¿Ya? Pueden ver CO,
Como tiene oxígenos, tiene cierto grado de polaridad, pero normalmente como tiene cadenas de carbonos, eso le baja la polaridad, así que no es un grupo que sea muy, muy polar. ¿Ya? Se forma por interacción. Cuando veamos lípidos, vamos a ver cómo se forma esta estructura, que es por interacción de ácidos grasos con alcoholes en general. ¿Ya? Otro grupo funcional, el grupo amino. Si se acuerdan, el nitrógeno, Profe, dime, ¿podría retroceder un poquito para anotar la fórmula molecular? ¿del Ya. éster? Sí, Ya, por favor. ya. Este grupo, éster, eh, le da polaridad, ¿ya? Algo de polaridad. En general es menos polar que el OH, ¿ya? El OH es de las cosas que no se cargan, es una de las más polares, ¿ya? Que mejor se mezcla con el agua porque es pequeñita, etcétera, etcétera, ¿ya? Este, con los oxígenos, forma polaridad, pero con el carbono no. ¿Ya? Y las cadenas generalmente tampoco van a darle polaridad, así que tiene polaridad, pero no es tan alta, ¿ya? El grupo amino, como les decía, tiene ya aquí hay una diferencia, ya no se usa carbono, se usa nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno es una molécula, perdón, es un átomo que forma tres enlaces, ¿ya? Pero, pero en realidad vamos a indicar acá, el nitrógeno es un átomo que es envidioso, ¿ya? Porque el nitrógeno quiere parecerse al carbono. El carbono tiene 4 enlaces. El nitrógeno solamente tiene 3 enlaces, ¿ya? Uno va a la cadena y otro va con hidrógeno e hidrógeno. Pero como el nitrógeno en esta forma es una estructura que tampoco es la estructura más estable que podría tener, ¿ya? Cuando es colocado en agua, trata de parecerse al carbono. Y para parecerse al carbono, lo que hace es formar 4 enlaces, ¿ya? Uno va a la cadena, aquí iría hidrógeno, aquí iría hidrógeno, y aquí captura algo del medio, un hidrógeno del medio. Recuerden, en el agua siempre hay de estos. Hay OH y hay hidrónio. El OH no le gusta mucho al nitrógeno, así que captura hidróneos. Pero el hidrónio tiene carga positiva. Y eso es la carga que adquiere este elemento, ¿ya? ¿Por qué hace esto? Porque también esta forma es menos estable. No es tan simétrica como la estructura de carbono, ¿ya? Entonces, tratando de buscar en química van a encontrar eso. Van a encontrar que las estructuras simétricas tienen mejor estabilidad. Entonces, las moléculas tratan de transformarse de forma natural a algo que sea simétrico. Y en este caso lo que hace es esta molécula capturar un protón. ¿Cómo se llaman las cosas que capturan protones? Base. Bases, ¿ya? Base. Entonces, esto es la explicación de los elementos que son ácidos y que son bases, elementos orgánicos. Este es el grupo amino, que también se llama el grupo básico, ¿ya? Entonces, el grupo amino le aporta polaridad, porque si tenemos el amino así, recuerden, este hidrógeno unido a nitrógeno forma puentes, el nitrógeno electronegativo forma puentes. Pero además de todo eso, puede capturar uno más y tener carga positiva, ¿ya? Entonces, los grupos que son con cargas son más polares que los sin carga, ¿ya? Entonces, el grupo amino le da polaridad a la molécula, pero además le aporta carga positiva. Entonces, resumiendo otra vez, el metilo le da polaridad. Si yo le agrego metilo, hago la molécula más apolar. Si le pongo hidroxilo, la hago polar, pero sin cargas. Si le agrego carbonilo, también le doy algo de polaridad intermedia entre la molécula, puede ser, ¿ya? Si le pongo carboxilo, le doy polaridad, pero además carga negativa. ¿Ya? Interesante, carga negativa. El éster también es para unir cosas con algo de polaridad. El amino, muy polar también, igual que la carga negativa, pero en este caso positiva. Entonces vamos viendo cómo en la construcción de las moléculas orgánicas
se pueden, dependiendo de lo que yo le agrego, le voy cambiando las características, ¿ya? Y esas características van a ser importantes, porque van a ver, por ejemplo, la célula tiene que construir moléculas que sean apolares, que sean anfipáticas, que sean muy polares, que sean con carga, para poder interactuar con diferentes estructuras internamente y externamente. Y esa es la gracia de los grupos funcionales, la variabilidad de posibilidades que le dan a la formación de moléculas, ¿ya? Otro grupo funcional de interés es el sulfidrilo. Y el sulfidrilo es una estructura que tiene una cosa curiosa. Cuando está solo, así como se ve aquí arriba, el azufre puede formar dos enlaces, puede formar más enlaces en general, pero en este grupo forma dos nada más. Uno va a la cadena y el otro al hidrógeno. Y es como si fuese un OH. El azufre es electronegativo, forma puentes. Este es electropositivo, forma puentes, ¿ya? Entonces, si tenemos este grupo en su forma simple, SH, es polar. Pero además hay una cosa curiosa, y esto lo encontramos en los aminoácidos y la formación de proteínas. Cuando se juntan dos sulfidrilos, eh, los hidrógenos son eliminados y se pegan azufre con azufre. Y esta interacción es tan buena, que ya no forman puentes. Y esto pasa a ser una estructura apolar, ¿ya? Entonces, es curioso. Recuerden, los puentes de hidrógeno se forman cuando se forman interacciones que no son perfectas, en donde uno de los dos componentes se queda más tiempo con los electrones. Y eso hace de que el otro, para compensar, forme puentes para equilibrarse, ¿ya? Cuando se forman interacciones mucho más equilibradas, no se forman puentes. Entonces tenemos que el sulfidrilo, el grupo que contiene azufre, tiene dos formas. El sulfidrilo en sí es polar, pero el disulfuro es apolar, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetirlo? Que el sulfidrilo, como SH, es un grupo que le da polaridad a la molécula. Si yo le agrego SH, le estoy agregando polaridad. Ahora, si yo le agrego dos SH a la molécula y esos dos SH se combinan formando un enlace disulfuro, este enlace pasa a ser apolar, ¿ya? Entonces, también vamos a ver de que dependiendo de la forma en la que esté el grupo, puede tener estados de polaridad o estados de apolaridad, ¿ya? Ya, vale, profe. El último grupo funcional que vamos a desarrollar es el grupo fosfato, ¿ya? Bueno, al grupo fosfato también se le conoce como ácido fosfórico, ácido ortofosfórico, fósforo inorgánico, etcétera, etcétera, ¿ya? Tiene varios nombres. El fosforil, como dice ahí, pero en esencia es un fósforo que está rodeado de oxígenos. El fósforo es un átomo que es tremendamente reactivo, ¿ya? No puede haber fósforo libre en un organismo, en una célula. Bueno, eh, cuando uno enciende una cerilla, ¿ya? Un palito de fósforo, el fósforo que contiene esa cerilla no es fósforo de este tipo, es fósforo solo, sin oxígenos. Si nosotros hacemos una fricción, el fósforo se combina con oxígeno de la atmósfera. ¿Y qué se forma? Se forma una llama, una pequeña explosión. ¿Ok? Eso no podría ocurrir en un ser vivo. Si nosotros tenemos fósforo como átomo, si metemos fósforo adentro de una célula, ese fósforo se va a combinar con oxígeno que hay en la célula y al combinarse va a generar una reacción exotérmica, va a producir calor. Y eso es terrible para una célula, que se caliente porque va a desorganizar montones de cosas. Entonces, el fósforo que nosotros tenemos nunca es fósforo atómico, siempre es fosfato, ¿ya? Esta es la forma en la cual el fósforo está en las células, porque de esta forma los oxígenos están controlando la reactividad del fosfato, ¿ya? El fósforo siempre está rodeado de 4 guardias,
4 oxígenos que lo cuidan para que no genere esas reacciones de alta generación de energía, ¿ya? Y de hecho, si ustedes vamos a ver más adelante, las moléculas energéticas por excelencia, el ATP, todos esos tienen fosfato, tienen fósforo. El ácidos nucleicos son moléculas de alta energía, tienen fosfato, ¿ya? Porque el fosfato es reactivo. Ahora, este grupo, al igual que, ¿dónde está esa pantalla? Al igual que otros que hemos visto, ¿ya? El fósforo puede formar 5 enlaces, ¿ya? Cuando uno le escribe la fórmula del fosfato, le coloca un oxígeno por acá, otro oxígeno por acá, otro oxígeno por acá, pero uno de los oxígenos tiene doble enlace, ¿ya? Un oxígeno formará el enlace hacia la cadena, hacia la molécula, y los otros hay que completarlos con hidrógeno. Si ustedes se fijan, esta estructura también es una estructura que es asimétrica, ¿ya? Que no es bonita, es asimétrica, por lo tanto, necesita estabilizarse, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Bueno, el fósforo va a formar enlaces únicos con cada oxígeno, ¿ya? Y el otro enlace, ese que sobraba acá de 2, se lo comparten y forma un enlace de resonancia entre todos estos, ¿ya? Los hidrógenos, para que no estorben, chao con los hidrógenos. Se los deja ir por ahí libres. Por eso es que se llama también ácido fosfórico, porque libera protones, ¿ya? Y queda con cargas negativas, ¿ok? Entonces, de esta forma, esta estructura le va a aportar a la molécula cargas negativas, una alta polaridad. Miren, el fósforo forma puentes, los oxígenos forman puentes, estos hidrógenos también formarían puentes, libera ácido, ¿ya? Y además es altamente reactivo, ¿ok? Entonces, este grupo funcional le va a aportar otras cosas interesantes a las moléculas porque hace que su potencial de reacción sea más alto. Y eso bioquímicamente es interesante. Por eso es que forma parte de moléculas energéticas, ¿ya? ¿Estamos ahí? ¿Qué le agregaba la molécula? Eh, se utiliza bastante en la transferencia de energía entre moléculas, ¿ya? Porque los enlaces que puede formar son enlaces que cuando veamos más adelante lo que son moléculas energéticas, le va a quedar más claro cómo es que se transfiere energía de una a otra. Pero muchas de las moléculas que tienen energía tienen fósforo, ¿ya? Claro que es polar, porque estos hidrógenos unidos a oxígeno son polares, el oxígeno es polar, todo esto es polar, todo esto es polar, el fósforo es polar, oxígeno polar, y aparte de eso puede cargarse negativo. Así que es muy, muy polar y aparte con cargas negativas y aparte reactivo. ¿Ya? Tiene montones de cosas este grupo fosfato interesantes. ¿Ok? Profe, ¿podría explicar de nuevo cuando se liberan los hidrógenos? Los enlaces que quedan. Sí. Ya. Lo que pasa es que, como yo les decía hace un rato, las estructuras químicas tratan de ser simétricas, ¿ya? Si yo tengo este fósforo así, ¿ven? Yo tengo así, esta estructura no es simétrica, ¿ves? No es simétrica, porque tiene hacia abajo un doble enlace oxígeno, hacia arriba un OH, hacia acá un solo oxígeno, hacia acá un OH. No es simétrica por ninguna parte, ¿ya? Entonces, las estructuras que no son simétricas tratan de buscar una forma de simetría porque eso les da estabilidad, ¿ya? La estabilidad química se refiere al tiempo en que una molécula permanece en una forma, ¿ya? Entonces, el fósforo en esta forma, el fosfato no dura mucho, en milisegundos se transforma. ¿Y cuál es la forma de transformarse? En el agua,
¿ya? En el agua, el fósforo busca una forma más equilibrada, ¿ya? Es como una balanza de cargas que tiene que estar para todos lados, algo parecido. Y en ese caso, el fósforo se estabiliza hacia los lados, un oxígeno, hacia arriba un oxígeno, hacia abajo un oxígeno, ¿ya? Pero esta forma, si te fijas, tiene 4 enlaces nada más. Y el fósforo tiene 5. Entonces, ¿qué se hace con el último enlace? En lugar de que el electrón se pasee solo con un oxígeno, el electrón se pasea con todos los oxígenos. Y eso se llama enlace de resonancia. Esta estructura es mucho más simétrica, ¿ya? Ahora, si yo le coloco hidrógenos, podría colocar uno arriba, uno abajo, pero van a interferir. Entonces, ¿qué es la molécula se estabiliza mejor si los hidrógenos, en lugar de quedarse pegados, se liberan al agua? Se liberan al agua y se unen formando hidronios, ¿ya? Se liberan cada hidrógeno como hidronio. Ahora, los electrones se quedaron acá, por lo tanto, aquí hay 2 electrones más extra, lo que le dan doble carga negativa. Tiene doble carga negativa, ¿ya? Por aquí. Entonces, en realidad, si yo tengo el grupo, yo puedo decir así, P, O, o sea, H2, PO4, ¿ya? Pero esto se va a disociar y por una parte se van a ir los dos protones, ¿ya? Los 2 protones, y por otra parte va a quedar el PO4 con doble carga negativa. ¿Ya? Eso se ionizó. ¿Por qué se ioniza? Para estabilizarse, ¿ya? Como ha liberado hidronios, protones, esto es un ácido. El ácido fosfórico también se llama ácido ortofosfórico, ¿ya? En el agua le pasa esto. Generalmente las moléculas en agua tratan de organizarse mejor, de formar estructuras simétricas, ¿ya? Entonces, al tratar de ser más estables, es que se ionizan, que se disocian, que se tautomerizan, isomerizan, etc. ¿Ya? Entonces, no todas las moléculas tienen una forma estable, que dure mucho tiempo, ¿ya? Una misma molécula puede tener más de una forma y trata de buscar la forma eh, más estable porque esa forma dura más tiempo en funcionamiento, ¿ya? Entonces, en ese caso hay varios grupos funcionales que van a ionizarse o isomerizarse para buscar estabilidad, ¿ya? Lo mismo que pasaba con el carboxilo, lo mismo que pasaba con el grupo amino, que son estructuras menos estables y que al ionizarse van a estabilizarse un poquito más, ¿ya? Algunas liberando protones, otras capturando protones. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien.